Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, vamos ahí a la palabra del Señor. A este tema le puse por nombre el poder de la bendición. El poder de la bendición. Y hoy quiero iniciar enseñando tres cosas que quiero que queden bien claras en nuestro corazón. Dios quiere y desea, sí, bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es la bendición y qué necesitamos para tener la bendición de Dios? Bueno, quiero primeramente decirles que pues este tema tiene que ver mucho con bendecir a nuestros hijos, y es una de las cosas que Dios quiere que podamos practicar. Esto que hoy voy a compartir, que sea una práctica en nuestra vida, que no sea únicamente una enseñanza, sino que podamos practicar lo que hoy vamos a aprender, porque eso traerá mucha bendición para nuestra vida y para aquellos que nosotros podamos bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en este día mi hijo cumple años, y entonces pues eso fue parte de por qué el Señor me llevó a el poder bendecir. Ya en la mañana ahí en la oficina estuve quebrantado ahí, derramando una bendición, hablando sobre él, parte de lo que voy a compartir y bendiciéndolo. Hermano, Dios quiere que nosotros podamos bendecir a nuestros hijos. Sí, ¿cuántos dicen amén? Y hoy quiero ir al tema. Dios quiere, número uno, lo primero que yo quiero que sepamos es que el deseo de Dios es que nosotros seamos bendecidos. Siempre ha sido y será el deseo de Dios desde que creó Dios a Adán y a Eva, desde que los puso en el huerto del Edén, en aquel lugar donde Dios les había dado todo ahí, fruta, árboles frutales, estaba todo lo que ellos necesitaban para ser bendecidos. Sí, Él lo hizo todo para ellos, lo hizo todo para el hombre. Dios siempre ha estado pensando en cómo bendecirnos. Dice ahí Génesis 1:26 al 28, y de alguna manera dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y dice, versículo 28, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo primero que yo puedo ver es cuando Dios da una palabra, dice: y los bendijo Dios y les dijo. Eso quiero que quede bien claro, sí, porque es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Que cuando Dios trae una bendición o trajo la bendición, les dijo, los bendijo y les habló, porque es de que Él deseaba que ellos fructificaran, que ellos dieran fruto, que fueran gente que realmente de bendición, y luego que se multiplicaran. Hermano, es el deseo de Dios multiplicarnos en la bendición, multiplicarnos en las cosas materiales, en toda nuestra vida. Es el deseo de Dios. Él quería que ellos fructificaran, que se multiplicaran, que tuvieran autoridad, que tuvieran un tiempo, o sea, que como familias cada día pudieran recibir lo que Dios había pensado para ellos cuando Él los creó y los formó. Ese es el deseo de Dios. También sabemos que de alguna manera ellos se equivocaron, porque también hay un enemigo que tiene planes, hay un enemigo que quiere destruir nuestra vida, que traer enfermedades, traer muerte, traer divorcio, traer separación, odio, pleitos. Entonces dice que entró el pecado en el hombre. ¿Y qué fue lo que sucedió? Tú te das cuenta que entró la muerte, entró todo a causa del pecado.
Pero eso es así como Dios desea bendecirnos. Hay un enemigo que dice que busca matar, destruir. Por eso es que hoy necesitamos romper toda maldición, y hoy necesitamos creer que Dios nos quiere bendecir, y que el deseo de Dios y que va a hacer que nosotros podamos salir bendecidos en esta tarde. ¿Cuántos pueden decir amén? Génesis 9:11 vuelve a declarar una palabra de Dios. Fíjate bien, eso es lo que yo quisiera que hoy nos lleváramos, hermano, lo que es la bendición. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo. Bendijo Noé a Noé y a sus hijos y les dijo, y les dice la misma cosa: fructifiquen, multiplicaos y llenen la tierra. Entonces, pero lo que yo puedo ver es que la bendición tiene que ver con una palabra que Dios da. Cuando Dios da una palabra y les dice, algo sucede. Algo pasa cuando Dios da una palabra. ¿Cuántos saben que hay poder en la palabra de Dios? Entonces, eso es lo que hoy yo quisiera que nos lleváramos, ¿sí? Lo poderoso que es la palabra de Dios, de cómo cuando Dios bendecía y dijo Dios, ¿sí? Y dijo Dios, los bendecía y dijo, y Dios declaraba una palabra y algo sucedía. Sucedió algo. Por ejemplo, cuando declara sobre Abraham, lo saca de la tierra. Dios desea bendecir a su pueblo, quiere levantar un pueblo y bendecirlo, separarlo para él, y entonces llama a Abraham. Pero Abraham está en medio de la idolatría, Abraham está en medio del pecado, y de ahí le dice: te tienes que salir de ahí, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Y luego le dice él, le empieza a declarar una bendición y le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y luego dice: y serán, fíjate lo que le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Todo lo que está declarando sobre Abraham. Tú te das cuenta, los que conocemos la historia de Abraham, cómo Dios lo bendijo a Abraham tremendamente. Dice: haré de ti una nación grande. Y dice que hasta el día de hoy nosotros somos parte de esa nación, esos hijos escogidos por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos damos cuenta que lo que Dios dice, hermano, tarde que temprano se cumple. A ver, dile al que está ahí a tu lado: Dios cumple lo que promete, amén. Pero de alguna manera viene y le dice: te bendeciré y te exaltaré. Y hasta el día de hoy nosotros seguimos hablando de Abraham. Dice que bendeciré, dice, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré, y luego dice: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La bendición nos alcanzó a cada uno de nosotros también. Dale el aplauso al Señor Jesucristo. Pero después, hermano, vemos por toda la Biblia que ese es el deseo de Dios. En Jeremías capítulo 29 verso 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. O sea, Él tiene pensado, hoy Él pensó bendecirte a ti y bendecir a tus hijos y a tus nietos. O sea, Dios piensa, siempre está pensando cómo bendecirnos. Y la bendición de Dios es por generaciones. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El mismo Dios que bendijo a Abraham, bendijo a Isaac y bendijo a Jacob. Y es el mismo Dios que va a bendecir nuestras generaciones. Amén. No nada más me quiere bendecir a mí. Yo en esta mañana, cuando estaba viendo esta palabra, lo que Dios me dio, venía orando por mis hijos, venía orando por mis nietos, venía porque yo creo que la bendición no es para nosotros, para mi esposa, es para mí. La bendición es generacional. Dile que está ahí a tu lado: tus hijos van a amar al Señor, tus nietos van a amar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios desea, que podamos nosotros saber que la bendición de Dios es para nosotros. Qué lindo es saber que
tenemos un Dios que está buscando y tomando la iniciativa y viendo cómo bendecirnos. ¿Qué es la bendición de Dios? ¿Qué es la bendición de Dios? La bendición de Dios es una palabra de Dios declarada sobre una persona. Eso es la bendición de Dios. Una palabra que Dios declara. Por eso ahorita les decía, fíjense bien, y dijo Dios, y les hablaba. O sea, y dijo Dios, es una palabra declarada sobre una persona. Ahora, todos sabemos que la palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no es la misma palabra que uno da. Yo puedo tener palabras y deseos para mis hijos, para mis nietos, buenos deseos, buenas palabras, pero quizás son humanas. Esas jamás tendrán el mismo poder que tiene la palabra de Dios. O sea, esta palabra, cuando uno la declara sobre una persona, sobre sus hijos, sobre sus padres, cuando uno empieza a declarar la palabra de Dios, algo empieza a suceder, algo pasa. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, te voy a dar algunos incisos aquí. La palabra de Dios tiene poder para crear cosas nuevas donde no hay nada. Te lo repito, la palabra de Dios tiene poder para crear cosas nuevas donde no hay nada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1 al 3. Estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estaba desordenada, estaba vacía la tierra. Va a empezar a Dios a crear los cielos, la tierra, los mares. Va a crear todo. Pero hermano, tú te vas a dar cuenta, dice, y dijo Dios. Cuando Dios decía, algo se movía, cosas poderosas sucedían, porque hay un poder creativo en la palabra de Dios. Dice, y dijo Dios en el 3, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. No había día, no había noche, pero ahora el Señor había declarado que viniera la luz y separó. Y donde no había nada, ahora había día. Aleluya, había luz ahora. Amén. Porque hay un poder cuando Dios declara, cuando Dios habla la palabra de Dios, algo sucede. Amén. Después que hizo el mar, mira lo que dice en el verso 20. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Produzcan las aguas seres vivientes. Cuando Dios dijo, te dice en el 20, otra vez, y dijo Dios, ¿qué fue lo que dijo? Pues que las aguas producieran seres vivientes ahí, peces. Y tú te das cuenta el poder que hay en la palabra, porque si tú has ido a algún acuario, hay tantos tipos de peces que ni sabemos, que nunca habíamos visto. Solamente cuando Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes. O sea, nomás lo que quiero es que entendamos el poder que hay en la palabra de Dios. Cuando Dios dijo, por eso es que Dios quiere que tú y yo podamos creer en el poder de Dios. Después que hizo la tierra, dijo en el verso 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y a mí me bendice esto, dice, y fue así. Fue así. Entonces, dice luego también el 24, luego dijo Dios, a ver, repite conmigo, dijo Dios. ¿Cuántos saben que dijo Dios? Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales. Y cada vez que Dios decía, algo sucedía, algo pasaba. No había animales, se hicieron los animales. No había árboles frutales, había muchísimos árboles a causa de que Dios habló. Amén. Entonces, lo que te estoy diciendo es que
tenemos que animarnos, porque donde no hay nada y alguien declara la palabra de Dios, la palabra tiene un poder para crear cosas nuevas donde no hay nada. Amén. Yo no tenía, hermano, yo no tenía amor por el Señor, nunca quería, jamás quería servirle en tantas cosas que no teníamos nosotros. Pero cuando el Señor llega a nuestra vida, cuando ahí estaba mi madre ahí orando, declarando: mis hijos te van a servir, mis hijos, y algo empezó a suceder, y donde no había nada, ahora hay un amor en nuestra vida por el Señor, un deseo de servirle, porque donde no hay nada y se declara la palabra de Dios, Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Que si nuestros hijos no quieren nada con Dios, no tienen amor por Dios, si no hay gozo en el matrimonio, si ya no hay paz, no hay unidad, donde no hay nada, la palabra de Dios tiene poder para crear cosas nuevas. Aleluya. ¿Cómo no emocionarme, hermano, que tenemos un Dios que aun cuando de repente ya se estaban divorciando y no querían saber nada? Yo por ejemplo, tenemos un testimonio de una pareja, nunca se me olvida, se llamaban Guillermo y Guillermina, por eso no se me olvida, ¿sí? Entonces se divorciaron por 7 años, estaban divorciados. Él se fue a vivir a una ciudad, él se fue a vivir a una ciudad y ella a otra ciudad. Después de 7 años, ellos buscaron, se enamoraron del Señor. Si no estaban en el Señor, conocieron al Señor después, se enamoraron del Señor, cada quien en su diferente lugar. Muere la mamá de la hermana, y él se da cuenta que la que era su esposa, su mamá falleció. Entonces él va pues ahora era cristiano, ahora amaba a Dios, quería ir a consolarla, a dar una palabra, aunque ya estuvieran divorciados. Pues hermano, para no hacerla más largo el cuento, sigue el testimonio, ellos se volvieron a unir, se volvieron a casar, y los veíamos tan enamorados. Donde no había nada, ahora Dios trajo un nuevo amor. Y me acuerdo que les decíamos, yo iba en el carro a veces y les decía: súbanse, les doy raya, ¿a dónde van? No, y agarrados de la mano caminando, ¿verdad? Gozándose, porque hermano, tenemos un Dios creativo, amén. Tenemos un Dios que la palabra del Señor, como dice aquí, hace nuevas todas las cosas, aleluya. Así que, ¿cómo no animarnos? La palabra de Dios tiene autoridad sobre la enfermedad. Te lo repito, la palabra de Dios tiene poder sobre cualquier enfermedad. Dice que estaba ahí el centurión, un centurión, y Jesús iba a pasar por ahí. El centurión se da cuenta y manda a unos ancianos para que lo hagan venir, porque su siervo se estaba muriendo. Lo manda a llamar, y cuando Jesús viene, dice que se acercó el centurión y le dijo: no, yo no soy digno de que entres en mi casa. Le dice: pero di la palabra y mi siervo sanará. O sea, con que tú digas la palabra, mi siervo sanará. Y después le dice: porque yo soy hombre bajo autoridad, que yo le digo a un soldado: ven, y viene; al otro le digo: ve, y va. Y no es necesario que tú vengas, solamente con que digas la palabra. Y dice la Biblia que Jesús dijo: no he hallado en Israel tanta fe como esta. Y dice que cuando regresó, su siervo había estado sanado. Pero Jesús de seguro declaró la palabra cuando él vio que dijo: di la palabra, hermano. Y yo creo que hoy, en el nombre de Jesús, el Señor va a hacer un milagro con aquellos que están enfermos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si declaramos la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Por eso le dijo: di la palabra. Y el siervo le creía que Jesús dijera la palabra, y aunque no llegara allá, él iba a ser sanado, su siervo.
Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos declarando la palabra de Dios. Hermano, ¿cuánto tiempo tenemos orando por... Aquí hay un hermano que tenía cáncer, hemos estado orando por él. ¿Dónde está el hermano? Aquí lo vi. Que venía en silla de ruedas. ¿Dónde está mi hermano? Acá está, póngase de pie. Venía él en silla de ruedas y ahora está él aquí. Y estamos orando para que todas esas cosas se quiten. Sí, tenemos aquí a Xiomara también. Estamos orando por Xiomara todos los días. Sí, ya. El día que yo fui a su casa de Xiomara, dijo, no hablaba nada, estaba totalmente ahí. Cuando los que fuimos al principio, totalmente sin moverse, los puros ojos y como que me quería decir algo, pero ahora ya habla, ya. Xiomara, Dios va a terminar la obra. Dios va a terminar la obra que Dios ha empezado, porque su palabra dice, amén, Él tiene poder para sanar a los enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene autoridad sobre la naturaleza también. En Mateo capítulo 8 versículo 23 al 27 dice que se levantó una tempestad cuando iban en la barca. De alguna manera ellos iban en la barca. Jesús va durmiendo ahí y se levanta una tempestad, de tal manera que ya aquellos discípulos estaban creyendo que iban a morir. Y entonces la Biblia enseña que fueron y despertaron a Jesús y le dijo, despiértate que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y a la tempestad, y la Biblia dice que se hizo grande bonanza, o sea, o una calma. Hermano, la palabra de Dios trae consuelo, trae paz. La palabra de Dios trae calma a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros venimos a la palabra, declaramos la palabra, algo sucede en nuestra vida. Entonces eso es lo que queremos nosotros entender primeramente. Eso es la bendición. La palabra bendecir en hebreo es barak, y transmite, escucha lo que es barak, transmite el concepto de la presencia, el poder, la actividad y el amor de Dios que entran en función en la vida y el medio ambiente de la persona. Cuando nosotros empezamos a declarar bendición, pero con la palabra de Dios, la presencia, el poder, el amor de Dios entran y actúan en la persona. O sea, no sabemos cómo, no sabemos qué es lo que sucede, pero algo pasa. O sea, cosas poderosas suceden cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios y declaramos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Él trae paz, y Él trae bonanza. Todos vamos a enfrentar momentos difíciles, todos vamos a enfrentar de alguna manera situaciones fuertes que pueden venir, pero Dios está con nosotros, hermano. Ahí Jesús iba con ellos en la barca. Y yo quiero decirte que esas tempestades, las que vienen, a veces no las calma el Señor. A veces no deja que pasemos por ellas para mostrar que realmente hay poder en la palabra de Dios. Hay poder. Cuando Él habló y les dijo, callen, enmudece, se calmó todo. Entonces los discípulos dijeron, wow, o sea, qué poder hay en la palabra de Jesús. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú y yo podamos entender, que hay poder, que Dios mueve todo, que Dios calma todo cuando Él habla, cuando la palabra de Dios es declarada. ¿Cuántos dicen amén? Acabamos, no sé cuándo fue, sí, pero Raúl Esparza acaba de tener un accidente hace como unos 3 días hermano, y cuando él me platicó ayer, que me estaba platicando, me estaba gozando tanto de cómo tenemos un Dios tan poderoso. Me decía Raúl, a ver si en la otra semana ya voy a la iglesia, pastor, para darles testimonio de increíble, poderoso el Señor. Y luego le dije, ¿cómo estuvo, Raúl? Platícame, porque no podía hablar al principio, pero ya después, el día de ayer ya pudo hablar, y me dice que
que quiso rebasar y a partir de donde se volteó, 4 vueltas dio. A la velocidad que iba el carro dio 4 vueltas. Y dice que el que iba atrás de él, el carro que iba atrás de él, se paró y fue y lo atendió. Y él fue el que anduvo con él todo el tiempo hasta que lo llevaron ahí a la clínica. Y dice que él le habló a Lili para decirle, pero dice que le decía él a Raúl: oye, Raúl, porque Raúl como que era de rato ya volvió en sí, dice: no entiendo, o sea, yo creo que tienes un ángel bien grande, dice, porque las 4 vueltas que diste y no se quebró nada. Ayer me decía Lili, no trae ni una uña, ni trae nada más, trae unos pequeños golpes que se dio en la cabeza. Sí, pero Dios lo guardó, hermano. Dios, tenemos un Dios poderoso que cuando oramos para que Dios guarde, oramos para que Dios, conforme a su palabra, algo sucede, algo pasa. Dios interviene, Él pone su mano. Yo no sé cómo lo abrazó, cómo lo cubrió. Lo único que sé es que nuestro Dios es un Dios que está activo con nosotros. Dale el aplauso al Señor, amén. Y entonces le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré, le dijo a Abraham, y engrandeceré tu nombre. Todas estas cosas cuando él estaba estéril, Sara, sí, y no había solución. Pero si Dios dijo: te voy a bendecir y voy a engrandecer tu nombre, y serán como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Si Dios declaró eso, hermano, aunque era imposible que ellos pudieran tener un hijo, el Señor los bendijo. Y le dijo: y engrandeceré tu nombre. Y luego después le dijo también que lo iba a bendecir en todas las áreas, sería una bendición. Y Génesis 24, 34 al 35 habla acerca de cómo Dios lo bendijo en lo económico, también, o sea, Abraham terminó siendo riquísimo a causa de lo que declaró el Señor sobre él. Va el siervo de Abraham, le dice a Abraham a su siervo, uno de sus siervos, le dice: ve y consígueme esposa para mi hijo. Sí, y va él, y allá cuando llega allá con Labán, de alguna manera, bien, va y habla ahí. Llega al 24, 34 y 35. Dice: entonces dijo: yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata, oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Dios bendijo tremendamente a Abraham. Hermano, lo que Dios dice en su palabra, Dios, hay un poder en lo que cuando nosotros declaramos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo que hoy te quiero animar es que tú y yo podamos aprender que necesitamos conocer la palabra de Dios. Es bueno las cosas buenas que podamos desear y hablar humanamente, pero nunca se va a comparar con la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene un poder, está por encima de todas las cosas. Por ejemplo, estaba platicando con Enrique, algunos conocen a Enrique Aparicio ahí. Ahorita estaba platicando con él, hace cuánto que no. Dice que un peso ya no empecé a recibir fue cuando salió de Haber, y tenían muy buen trabajo ahí en Haber. Pues ahora en agosto dice que cumplió 2 años sin tener entradas ahí para su casa, y muchos sabemos de cómo tuvo que salir de su casa y tantas cosas que le vinieron. Pero en todo, hermano, varias veces aún tuve que tener videollamadas con ellos para animarlos. Y siempre que los animaba, yo le decía: mira, Enrique, yo te quiero decir que vienen cosas poderosas de parte de Dios. La Biblia dice
que Él hará diferencia entre los que le sirven y los que no le sirven. Dios tiene preparadas grandes cosas para tu vida. Yo creo que tú vas a encontrar, Dios te va a dar un trabajo. Él empezó a vender unas cosas y empezó a vender otras cosas, y nada le resultaba, en todos los trabajos, en todos los negocios tuvo que poner. Pero hermano, a mí lo que me bendijo tanto, Enrique, pónganse de pie, Enrique y Diana. Yo quiero dar un aplauso al Señor por sus vidas. Y más, Diana, yo de veras que me bendice mucho tu vida. Todo este tiempo que estuviste llorando mucho tiempo porque no tenían ni para algunas cosas, pero realmente Dios es bueno. Dios es bueno, y se cumplió lo que Dios tenía para ustedes. Amén. Pueden tomar asiento. Pero hermano, llegó un momento, les he compartido si él era gerente, tenía muy buen salario. Yo me acuerdo un día que tomó una despensa. Nosotros le repartimos a veces despensas para aquellos que no tienen. Y ver a Enrique tomar una despensa ahí, yo dije, wow, o sea, como, me imagino, digo, ¿por qué no me la das allá en el carro, verdad? Pero ver que me den un kilo de frijol porque no tengo después de, o sea, pero Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Hace 3 semanas ya lo llamaron, sí, y ya tiene un muy buen trabajo. Y dice, pastor, y en estas 3 semanas, dice, me han estado llamando a diferentes lugares, les he tenido que decir que no y que no, sí, porque ahora Dios ya me bendijo. Dale el aplauso al Señor. Pero ahí estaba Enrique. La palabra de Dios dice, Enrique, la palabra de Dios dice, se va a cumplir en tu vida. Y ahí estaba yo animando, hermano, porque la palabra de Dios se cumple. Hay poder, Él mueve todas las cosas cuando nosotros declaramos la palabra de Dios. Termino con esto ya, porque yo quisiera que oráramos por nuestros hijos, hermano. ¿Qué necesitamos para tener la bendición de Dios? Número 1, necesitamos anhelarla. Necesitamos desear la palabra de Dios. Necesitamos quererla. O sea, y alguien que anheló la bendición de Dios, ese fue Jacob. Sí. Ahora, para poder nosotros dar algo, necesitamos tenerlo. ¿Cuántos dicen amén? Primero tenemos que decirle, Señor, bendíceme. Sí, yo quiero tu bendición sobre mi vida para poder yo bendecir a otro, para poder yo ayudar a otros. Sí. Y aquí de alguna manera Jacob, si vemos, fue un hombre que anhelaba la bendición desde que estaban en el vientre, dice la Biblia, ¿sí? En Génesis capítulo 15 del 21 al 26 habla y dice que cuando Rebeca era estéril, Isaac oró por Rebeca y Dios le concedió poder tener hijos. Venían gemelos, dice, pero dice que había una lucha dentro del vientre de Rebeca, ¿sí? Y era un Jacob que quería la bendición, porque dice que cuando nacieron, dice, nació primero Esaú, y dice, y que Jacob nació, dice, salió agarrando el pie y no lo quería que saliera primero. ¿Sabes que el que nace primero, es el primogénito, tiene la doble bendición? El hijo mayor de cada familia o de cada pareja es el primogénito, y ese primogénito tiene la doble bendición de Dios. Y ahí está un Jacob queriendo agarrar, no, él quería la bendición de Dios, hermano, y él luchó por ella. Y yo creo que ahí vemos que desde ahí está luchando por ella. Y eso es lo que el Señor quiere. A ver, ¿cuántos van a luchar por la bendición de Dios? O sea, todos queremos la bendición de Dios, pero necesitamos luchar también por ella. Nos va a costar la bendición de Dios, hermano. Quisiéramos que no hacer nada para que Dios nos bendijera, pero no, hay que luchar, hasta que veamos la gloria de Dios, hasta que veamos la bendición de Dios. Nos va a costar luchar para que nuestros hijos vean, obtengan la bendición, para que nuestros hijos puedan meterse con Dios. Muchas veces nos va a costar luchar, pero tenemos que estar dispuestos. Tenemos que estar dispuestos a luchar. Dice la Biblia que después crecieron los dos. Uno se llamó Esaú y otro se llamó Jacob. Jacob significa engañador, usurpador,
pero había un engañador que anhelaba la bendición de Dios. Y dice la Biblia que Jacob le gustaba mucho estar en su casa, tranquilo, calmado. Y a Esaú le gustaba ir al campo a matar animales. Y un día se fue Esaú a matar animales y regresó cansado a la casa. Y ahí había hecho un guiso. Jacob había hecho un guiso y viene y le dice: ando muy cansado, dame de ese guiso. Y un guiso rojo que había hecho, y le dijo: véndeme tu primogenitura y te doy. Siempre estaba pensando Jacob cómo alcanzar, cómo la bendición. No lo hacía bien, pero siempre quería la bendición de Dios. Y dice la Biblia en Génesis 25, 29 al 34, que dijo Esaú: pues ¿para qué me sirve a mí? ¿Para qué me va a servir? Como quiera me voy a morir, así que pues yo te doy mi primogenitura y dame de un plato de lentejas. Y dice la Biblia: así menospreció Esaú la bendición, la primogenitura de Dios. Y qué lamentable es que en las congregaciones haya gente que anhela la bendición y quiere pagar y quiere luchar por ella y quiere que sus hijos alcancen la bendición, y hay otros que la menosprecian. Sí voy a la iglesia, pero no me tengo que esforzar tanto. Hay otros que menosprecian la bendición de Dios. Por un plato de lentejas perdió la bendición de Dios, la menospreció. Y Dios nos llama, hermano, a nosotros a que podamos nosotros anhelar la bendición, que podamos desear la bendición de Dios. Pero más que todo, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos y para nuestros nietos y para los que siguen. Y ¿cuántos dicen amén? Que tú y yo podamos luchar. Dice, si recuerdan, el que conoce la historia de Jacob, dice la Biblia que después que Dios lo había bendecido, se fue y estuvo con Labán allá, ¿sí? Y luego cuando regresó, después de venir con ganado y venir todo, Dios le dijo: regrésate. Y se iba a encontrar con Esaú. Esaú lo había prometido matarlo, porque no nada más le robó la primogenitura, después le robó la bendición. La bendición, que esa es la que sí anhelaba Esaú. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando regresa? Dice que viene y ya no sabe qué hacer. Jacob viene con mucho temor porque Esaú va a venir a matarlo. Cuando va de regreso, se queda solo en una noche y empieza a buscar a Dios. Y dice que viene un ángel, 32, 26 al 28. Viene un ángel y dijo: déjame. Empieza a luchar con él. El ángel le dice: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. No te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y lo tenía agarrado Jacob. Y lo dice, y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob. Ya no vas a ser usurpador, ya no vas a ser mentiroso, sino Israel. Vas a ser un príncipe con Dios de aquí en adelante, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aleluya. Vamos a vencer, hermano. Vamos a luchar, pero vamos a ver la bendición de Dios. Dios quiere que tú luches por tus hijos, hermano. Ora por tus nietos. Si nosotros luchamos y peleamos, vamos a vencer y vamos a alcanzar la bendición de Dios. Inciso B de este último punto es: tenemos que creer que hay un poder de Dios que se activa cuando los padres declaran la palabra de Dios y bendicen a sus hijos. Si me puedes ayudar, Héctor. Escúchame lo que te digo. Hay que creer que hay un poder cuando los padres ponen su mano sobre los hijos y los bendicen. Hay un poder de Dios que se activa sobre la vida de nuestros hijos. Hay una presencia de Dios que se activa sobre ellos cuando nosotros declaramos, no palabras de nosotros, palabra de Dios.
Y es por eso que Dios quiere que hoy nosotros podamos practicar eso, que podamos entender. Mira, si alguien sabía del poder de la bendición, eran los cuatro, no nada más Jacob. Era Jacob, Esaú, Rebeca e Isaac. Los cuatro sabían que había algo poderoso cuando Isaac bendijera a su hijo. Y como Esaú, como Isaac, dice la Biblia que él amaba a Esaú porque era un cazador. Le encantaba eso a Isaac. ¿Y qué fue lo que sucedió? Le dice Isaac a Esaú: ve, hijo, ya no veo bien, ya necesito, no sé cuánto tiempo me quede de vida y te quiero bendecir. Quiero derramar mi corazón y bendecirte. Quiero que te vaya bien a ti y a toda tu descendencia. Ve, caza algo y tráeme ese animal y hazme un guiso, porque quiero bendecirte. Lo escucha Rebeca, que también sabía de lo poderoso que es la bendición. Rebeca va y le dice, porque Rebeca amaba a Jacob, va y le dice: tu padre que va a bendecir a tu hijo, a tu hermano, necesitamos ir rápido, deja hacer yo esto. Y le hace un guiso, y ve y le vas a decir que tú eres Esaú. Pero Jacob también sabía del poder, de lo poderoso que es la palabra que su padre diera. Y él dijo: mamá, pero cuando sienta que no soy yo, en lugar de bendecirme, me va a maldecir y eso va a caer sobre mí. Y él dijo: que caiga sobre mí, le dijo Rebeca. ¿Pero qué hizo? Dice: pero vamos a ponerte pieles para que cuando te toque vea que es Esaú, ¿sí? Y entonces te das cuenta que lo engañaron, y viene Dios, viene de alguna manera y lo bendice. Llega y: oye, ¿cómo le hiciste? Porque dije: papá, ya llegué, aquí está el guiso. Bien rápido llegó Jacob y le dice: pero te acabas de ir tan rápido. Y viene y lo engaña, hermano. Y dice, Jacob empieza a declarar sobre Isaac empieza a declarar sobre Jacob la bendición, que él va a estar sobre reyes, y que sus hermanos lo iban a servir a él, y tanta cosa. Pero cuando llega Esaú, que también creía tremendamente en eso, llega y le dice: papá, aquí está el guiso, bendíceme. Y dice que se quedó paralizado Isaac, y dijo: ¿quién vino antes? Ya lo bendije, hermano. Y Esaú dice que lloró amargamente, estuvo diciéndole: no tienes otra bendición para mí. Hermano, lo que te quiero decir es que ellos creían en la bendición. Si tú y yo no creemos como creían ellos, no va a pasar nada con nuestros hijos. Es más, nunca ni siquiera los vamos a bendecir. Y hoy Dios quiere que te quede claro a ti y a mí, que cuando yo declare la palabra de Dios, hay un poder que va a salir. Es Él el que hace todo, nosotros no hacemos nada. Dios lo hace cuando tú le crees, cuando yo le creo a Dios. Y Dios quiere que tú y yo entendamos eso, que realmente algo sucede, y donde no hay nada en mi hijo, algo va a pasar con él. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, lo que necesitamos hacer es practicar la imposición de manos, la bendición de Dios, declarar la palabra, bendecirlos. Mira, después de que él, aún que engañó a su padre, Jacob engañó a Isaac, después lo bendijo Isaac para que cuando fuera allá y llegara con Labán, Dios lo bendijera.
aún que se había equivocado. Quiero leerte lo que dice ya para terminar. Lo que dice Génesis 27, 27 al 29, para que veas cómo la presencia, el poder de Dios de alguna manera lo podemos ver. Dice 27, y Jacob se acercó y le besó. Perdón, en Génesis 28, 10 al 15. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegando a un cierto lugar durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo. Voy a pedirle al grupo de alabanza que pueda pasar. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Jacob? Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Mira la palabra que le estaba declarando. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Ya no era a Abraham y a Isaac solamente, ahora se la estaba diciendo a Jacob. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Mira lo que termina diciéndole el Señor a Jacob. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueses, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Alguien le puede dar un aplauso al Señor Jesucristo. Es tremendo. Aunque se equivocó, viene Isaac y bendice a su hijo, y al poco tiempo, inmediatamente, la presencia de Dios viene sobre Jacob. Se encuentra con él, le habla, Dios le da una palabra a Jacob. Y si usted te das cuenta, Jacob terminó grandemente bendecido. Él terminó bendiciendo a las 12 tribus de Israel. 12 hijos salieron de él, y Dios bendijo a esos hijos. Después Jacob terminó bendiciendo hasta sus nietos. Así que, hermano, Dios quiere que hoy entendamos que hay un poder. Es por eso que les animamos que vengan los viernes. Es por eso que les decimos que vengan, porque necesitamos conocer la palabra de Dios. Porque no es lo mismo bendecir con palabras humanas que bendecir con la palabra de Dios. Cuando declaramos bendición de acuerdo a lo que Dios ha dicho, entonces ya no lo digo yo. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Y entonces vas a dar una palabra que dice el Señor, y esa palabra va a actuar, va a traer poder, va a traer presencia, amor de Dios, y vamos a ver la gloria de Dios en la vida de nuestra familia, nuestros hijos y nuestros nietos. Yo quiero que te pongas de pie. Ponte de pie. Dios hoy quiere bendecirnos.